Ya vimos que uno de los teoremas que nos ayuda muchísimo en la separación de las raíces del teorema de Bolzano, ¿no? Buscamos el cambio de signo de la función que determina nuestra ecuación para determinar un intervalo pequeño que contenga a la raíz. Y el teorema de Rolle también se puede utilizar en algunos casos, pero con menos frecuencia que el de Rolle. Este teorema de Rolle nos dice que, y aquí en el PDF en pequeños detalles, puse el intervalo AB, pero en realidad es intervalo de R1 a R2. Imaginamos que conocemos dos raíces de nuestra ecuación G de R1 y R2. Entonces el intervalo de R1 a R2, acá. Sabe que G de R1 es igual a G de R2 igual a 0. Sabemos que son raíces de R1 y R2 de G. Entonces, en el intervalo AB existe un número C, aquí un número C, tal que la derivada de G se anula en ese punto, ¿no? Entonces, lo que nos dice Rolle es que entre las dos raíces, R1 y R2 de G, existe una raíz de la derivada y podemos calcular ese valor como raíz de la derivada. Y ese valor, como se coloca entre R1 y R2, lo separa esos dos valores. Ahora, el problema es que el cálculo de la derivada, en la mayoría de los casos, para las ecuaciones generales, es más complicada que la propia ecuación original G. Entonces, separar las raíces va a resultar más trabajoso que calcular las raíces de la ecuación. Entonces, por eso no se utiliza mucho. Pudiéramos usarlo en el caso de que, por ejemplo, fuese una ecuación de tercer grado polinomial G, ¿no? Entonces, su derivada sería una ecuación de segundo grado para la cual tenemos fórmula. Entonces, ahí se justificaría el uso de este teorema, ¿no? Bien, el último paso, una vez que tenemos separadas las raíces en pequeños intervalos, es el cálculo con la exactitud que se requiera de esa raíz. Exactitud y precisión requerida, ¿no? Entonces, para lograr ya ese cálculo refinado de la raíz, tenemos dos tipos de métodos. Los métodos llamados de intervalo o cerrado. Los métodos de intervalo o cerrado son aquellos que durante todo el proceso de cálculo aproximado de la raíz mantienen a esta raíz encerrada dentro de un intervalo. Lo que hace el método entonces es ir achicando el intervalo de cada proceso, cada parte del desarrollo de ese método. Entonces, como mantiene siempre a la raíz encerrada en un intervalo, son métodos bastante seguros, pero son lentos porque el intervalo en cada paso deberá ser actualizado al nuevo intervalo cada vez más pequeño. Los otros métodos son los llamados métodos abiertos o de punto inicial o puntos iniciales. Aquí no se necesita tener a la raíz cerrada dentro de un intervalo, solo se requiere un punto cercano a la raíz o varios puntos cercanos a la raíz dependiendo del método. Estos métodos, como ya no encierran la raíz durante el proceso de su cálculo en un intervalo, ya no son tan seguros como los métodos cerrados. Pero como no se actualiza el intervalo en ningún momento, entonces son más rápidos porque se involucran menos operaciones. Ambas familias de métodos trabajan con lo que llamamos una fórmula iterativa. La fórmula iterativa es una expresión que es característica de este método y que nos permite con un valor anterior de aproximación, llamémoslo introduciéndolo en la fórmula iterativa, nos da como resultado una iteración siguiente, gamma sub. Entonces, lo que nosotros asumimos acá siempre en los procesos iterativos de cálculo de las raíces es que mientras mayor el número de iteración, esa aproximación va a estar cada vez más cerca de las raíces. Y además, también se asume que entre cada par de iteraciones consecutivas, al acercarse a la raíz,
la diferencia entre ellas, la cercanía entre ellas es cada vez más grande, lo que nos permite evaluar el error absoluto como el valor último calculado menos el anterior, en términos absolutos. Eso nos libera del conocimiento previo de la raíz para evaluar el error, porque no conocemos pues el valor de la raíz. Entonces la manera de calcular el error es como lo hicimos en el polinomio de Taylor. Se calcula el último valor calculado, más bien con el último valor calculado y el anterior se calcula el error. Bien. Ahora en la práctica a veces los métodos pueden fallar. Incluso los métodos cerrados pudieran fallar si, por ejemplo, hay una discontinuidad en el intervalo que hemos elegido para encerrar a nuestro país. Una discontinuidad de nuestra ecuación, de nuestra función f de x. Y en ese caso pueden fallar también. Y más común es que fallen los otros métodos, los métodos abiertos, sin necesidad de que exista discontinuidad allí en el intervalo. Pues como no encierran a la raíz, entonces puede la raíz ser perdida, sobre todo si, dependiendo del tipo de ecuación, si los puntos que se eligieron de inicio no son suficientemente cercanos a la raíz. El primer método es un método de intervalo que vamos a ver ahora. Es el llamado método de la bisección. Es el más simple de todo y se utiliza con mayor frecuencia cuando la ecuación es muy complicada. Este es el método que nos ayuda a resolver las situaciones complicadas. Es el más lento, pero el que tiene el más seguro de todo. La fórmula iterativa nos dice que la iteración k más 1, que continuaría a la iteración k, va a ser tomado como el punto al medio del intervalo anterior a kbk sobre 2. KBK es el intervalo actualizado en la iteración k, antes de calcular xk más 1. Entonces, lo que hace el método es partir al medio el intervalo, en cada paso, de modo que cada vez el intervalo nuevo tiene la mitad de longitud del anterior. Y eso va a continuar hasta que la diferencia entre o el tamaño del intervalo más bien sea tan pequeño que sea menor a la tolerancia que necesitamos nosotros en el método, ¿no? Entonces aquí está gráficamente descrito el método. Partimos de un intervalo A, iteración 0 lo llamamos, al punto A, B lo llamamos iteración 0, B0. Entonces del intervalo A0, B0 se comienza. Es el intervalo de separación de esa red. Y entonces comenzamos a cortar en el medio a ese intervalo. Vamos aquí, la primera aproximación que viene a ser el punto medio del intervalo A0, B0, calculado como A0 más B0 sobre 2. Entonces ese punto va a estar más cercano a la raíz que los otros, A0 y B0, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es entonces actualizar el intervalo para poder volverlo a partir al medio del nuevo intervalo. Entonces, para actualizar el intervalo debemos decidir si la raíz quedó entre el A0 y el X1 o entre el X1 y el B0. En el gráfico nosotros vemos claramente que la raíz quedó entre X1 y B0. Entonces debemos llamar aquí sería a X1 lo llamamos A1, el nuevo extremo izquierdo del intervalo, y al que era B0 lo llamamos B1 y está actualizado el intervalo en la iteración 1. Y entonces ese se vuelve a partir, ¿no? Entonces decimos X2 será igual a A1 más B1. Noten que el número de iteración no representa una potencia del valor del intervalo, ¿no?
solo es número de iteraciones, parte del nombre, dividido entre 2. Y entonces se vuelve a partir de ese intervalo. Y tendríamos nosotros el intervalo partido al medio por aquí más o menos. Aquí estaría el valor x2, punto medio del intervalo, ¿no? Y ahora la raíz quedó entre ¿quiénes? Entre x2 y b1, no. Quedó entre x2 y a1. Entonces, a1 se anota como el nuevo valor a2 y el x2 se anota como el nuevo valor b2. Y ahí está de nuevo el intervalo de a2 a b2, cada vez más pequeño, ¿no? Y ese procedimiento continúa hasta que la diferencia, esto continúa hasta que la diferencia entre dos valores consecutivos, si tomamos el error absoluto, también se podría tomar el relativo, pero por simplicidad vamos a poner aquí el error absoluto. xk menos valor de x de la iteración anterior k menos 1 sea menor que nuestra tolerancia. Hasta ahí se detiene el proceso y entonces la última iteración calculada es lo que conoceríamos como nuestra raíz aproximada, con la precisión suficiente dada por la tolerancia que hemos elegido. Bien. Ahora, ¿cómo es que nosotros, sin tener gráfico de la ecuación, visualizamos en qué subintervalo, a partir del medio, un intervalo anterior, queda la raíz? Entonces, lo que hacemos nosotros es aplicar el teorema de Bolzano. Por ejemplo, acá, cuando tomamos x1, lo primero que tenemos que hacer es calcular f en ese punto nuevo que acabamos de tomar, ¿no? Y verificar el signo. En este caso, el signo, fíjense, dio f de x1 del lado negativo del eje y, entonces es negativo, ¿no? Y sabemos nosotros que f del extremo izquierdo a, por ejemplo, a 0, es también negativo. Entonces, el producto de f de x1, nuevo punto, con f del extremo izquierdo, da menor que 0, o perdón, da mayor que 0. Da mayor que 0, ¿no? Porque menos por menos da un valor positivo. Eso nos dice que como no hay cambio de signo cuando el producto de estos f da mayor que 0, nos está diciendo que no hay cambio de signo al pasar, para f, al pasar de x1 a 0, o de a0 a x1. Y entonces, obviamente, en ese subintervalo no se encuentra la raíz. Entonces, la deducción inmediata es que la raíz se encuentra entre el valor de x1 y b0. Entonces ahí es que actualizamos el intervalo y llamamos a esto de a1 y al b0 lo llamamos simplemente de b1. Esas son todas las operaciones que se involucran acá en actualizar el intervalo. Por eso es que el método se pone un poco lento, ¿sí? Porque hay muchas operaciones involucradas para decidir cuál es el nuevo subintervalo más pequeño que contiene a la raíz. Bien, y aquí está discutido justamente eso, ¿no? El cambio de signo determinado a través del producto de los f en A0 y en x1, o si queremos en b0 y x1. Bien. Debido a esta fórmula iterativa tan sencilla, es que existe una formulita que acá la tenemos escrita, que permite determinar el número de iteraciones necesarias
para llegar a obtener la raíz con la precisión determinada por una tolerancia que se especifique. Es el único método que tiene una fórmula así para de saber a priori cuántas iteraciones vamos a tener que realizar para llegar a tener la raíz con la precisión deseada. Aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos la ecuación f de x igual a x cuadrado menos 2 y queremos su raíz, por lo tanto igualamos f de x a 0. Entonces, fíjense, si yo resuelvo por la ecuación cuadrática esta ecuación, que es muy fácil, tendría dos raíces, ¿no? Más raíz de 2 y menos raíz de 2. Y estamos queriendo, al dar el intervalo de 1 a 2, estamos queriendo encontrar la raíz positiva de 2. Queremos calcular entonces a través de la raíz de esta ecuación la raíz positiva de 2, que estaría entre 1 y 2. ¿Por qué estaría entre 1 y 2 la raíz? Es fácil, introduzco el 1 en la ecuación y me da 1 menos 2 menos 1. Entonces f en 1 es negativo. Introduzco el 2 en la ecuación y me da 4 menos 2, 2. F es positiva en 2. Entonces ahí cambio el signo. Para f al pasar de 1 a 2 está perfecto, allá adentro está la raíz, ¿no? Menos 1 el signo de f y más el signo de f acá en 2. 1 es menos 1 es de la f y en 2 es positivo, ¿no? Entonces está todo correcto. Tomo el punto al medio. El primer punto al medio del intervalo va a ser 1 más 2 sobre 2. Es decir, 3 medios. Por lo tanto, eso es 1.5, ¿no? Evaluamos f en 1.5. Reemplacen ustedes 1.5 en lugar de que acá. Al cuadrado menos 2 da positivo. Fíjense, esto va a dar signo positivo. No lo escribí ahí, pero da signo positivo para f. F toma valor positivo ahí. Entonces, entre 1.5 y 2 no se encuentra la raíz. La raíz se encuentra entre 1 y 1.5 porque pasa f de menos, de signo negativo a signo positivo, ¿no? Entonces se actualiza el intervalo, se mantiene el a y se cambia el b por el x1. Y entonces tenemos actualizado el nuevo intervalo. Entonces tomamos el punto al medio, sería 1.5 más 1 sobre 2. Eso da 1.25. 1.25 si lo reemplazamos en la expresión. Fíjense ustedes. Le damos el MATLAB. Los valores que tenemos son 1.25, ¿no? Entonces tenemos 1.25. Estoy reemplazando en la ecuación, en lugar de x, ¿no? Entonces está al cuadrado. Un segundo. Al cuadrado menos 2. Ahí está, hemos reemplazado el x por 1.25 en la ecuación y veamos qué nos da. La respuesta nos da negativo. Entonces nos da negativo. Aquí venimos con nos da negativo. Con lapicito. Entonces la raíz ya no se encuentra entre 1 y 1.25, porque no hay cambio de signo de f, ¿no? F en 1 es negativo y f en 1.25 también es negativo. No hay cambio de signo. Y entonces lo que hacemos es actualizar el intervalo de modo que tomemos el intervalo ahora de 1.25 donde f es negativo a 1.5 donde f es positivo. Se actualiza de esa manera el intervalo. Está el 1.25 que es negativo y el 1.5 que es positivo. Y volvemos a tomar punto al medio. Y continuamos con ese procedimiento. Y fíjense cómo es lento el método porque
además que tenemos que hacer todas las operaciones para actualizar el intervalo, el número de iteraciones también es grande, ¿no? El número de iteraciones también es grande. Tenemos que revisar 16 iteraciones acá. 16 iteraciones. Entonces, es una buena cantidad de iteraciones hasta llegar a la raíz con la predicción que se estableció de 10 a la menos 4, ¿no? Nuestra tolerancia es de 10 a la menos 4. Entonces, con esa tolerancia se requieren 14 iteraciones. Aquí el 2 es la primera iteración, entonces hasta las 14 iteraciones. Bien, sería bueno que ustedes lo continúen este proceso, este PDF, lo tienen en la plataforma para chequear los resultados, ¿no? Pueden llevarlo hasta la iteración número 14, donde va a encontrar este valor como la raíz. Veamos, esto es lo que nos da la bisección. Veamos qué nos dice el MATLAB sobre eso. Estamos buscando la raíz de 2, ¿no? Entonces, veamos cuánto vale la raíz 2. SQ de 2. 1.4142. Pero veámoslo acá, con todos los decimales. Aquí ponemos todos los decimales. Entonces es 1.4142, 1356. Nosotros tenemos 1.4142, 4 acá. Entonces el primer número dígito con error acá es el quinto. Entonces tenemos error en el quinto decimal respecto al valor exacto. 1.4142, 13, 1 ahí, aquí 1.42, 4. Entonces error en el quinto decimal está. Para ingeniería esto es excelente, no se requiere generar mayor precisión que 4 decimales, y ya eso muchas veces es exagerado, dependiendo de los cálculos. Bien, ese es el método de la bisección. Y el otro método, también cerrado de intervalo, es el método de la falsa posición, que va a diferir del método de la bisección únicamente en la fórmula iterativa. Ya no vamos a partir el intervalo al medio acá. Lo que vamos a hacer es tomar los dos puntos del intervalo que encierran a nuestra raíz y pasar por los puntos A0, F de A0, B0, F de 0, la recta secante. Pasamos la recta secante. Y entonces la recta secante cortará en algún punto intermedio ahí, al intervalo, que va a ser ese punto intermedio nuestra primera aproximación de la raíz. Entonces, tenemos que encontrar la raíz de nuestra recta secante, o la intersección con el eje X de nuestra recta secante. Entonces, fíjense ustedes, el punto X1 lo vamos a obtener sumándole al extremo izquierdo a 0 un incremento delta que se refleja acá también, ¿no? Esto sería delta este cateto, ¿no? Y este cateto, obviamente el valor de F acá es negativo, ¿no? Pero para verlo como cateto le ponemos el signo menos, porque el cateto es una longitud y la tomamos positiva, ¿no? Entonces menos F a 0 es el valor de este cateto. Entonces yo, por proporcionalidad de semejanza de triángulos, vamos a tener delta es este cateto adyacente a este ángulo, es al cateto opuesto, que sería menos F de A0. Esta proporción va a ser en triángulo semejante igual a todo este cateto inferior, que sería B0 menos A0, B0 menos A0, ¿no? Entonces esto va a ser a B0 menos A0 sobre el cateto opuesto acá, que es F de B0, que es positivo, lo ponemos así nomás, F de B0, más
el valor de f en el extremo A, que sería acá como cateto menos f de A0. Menos f de A0. Y de ahí despejamos delta. Eso lo tenemos escrito acá. Delta entonces menos f de A0 por el corchete B0 menos A0 dividido entre f de B0 menos f de A0. Y colocando el valor de delta en la expresión x1 igual a 0 más delta, tenemos la expresión ya completa de x1. x1 va a ser A0 menos f de A0 por B0 menos A0 sobre f de B0 menos f de A0. Entonces, después de realizar K iteraciones, para pasar a la K más 1 iteración, vamos a tener el intervalo actualizado de K y AK, ¿no? Y entonces, con ese intervalo actualizado, podremos calcular el nuevo valor de iteración xk más 1. La fórmula sería AK, valor del extremo izquierdo del intervalo actualizado anterior, menos F en AK, por BK menos AK sobre F de K menos F de AK. Y esa es la fórmula iterativa general. Partimos con A0 y B0, el intervalo original, calculamos X1, entonces actualizamos el intervalo en A1 y B1, volvemos a aplicar la fórmula, calculamos la segunda valor X2 y así sucesivamente. Bien. Entonces, veamos. Veamos acá. Yo tengo un pequeño programita de la bisección para el cálculo de las raíces de nuestra ecuación en MATLAB. Entonces, el intervalo inicial es de 1 a 2. Fíjense, la ecuación que estoy resolviendo es x cuadrado menos 2. Entonces, vamos a pararnos acá en el y. Tomamos el error e igual a 1 de inicio, evaluamos para verificar también al comienzo que el intervalo inicial elegido conveniente está correcto. F en A es negativo, F en B es positivo, correcto, está bien, la raíz se encuentra ahí entre 1 y 2, ¿no? Y aquí solo para efectos de comenzar con este vector X que va a guardar las aproximaciones sucesivas, decimos que el primer valor de iteración sería A. Esto es en el programa, pero en realidad el primer valor de iteración que vamos a calcular acá como segunda componente del vector. Entonces, como aquí para salir del while, sería la condición de que el error sea menor que la tolerancia o que K sea mayor que 100. Esto de que K menor o igual a 100 aquí es para evitar entrar en un loop. Si por algún motivo equivocamos el intervalo y no hay raíz donde estamos procurando, entonces el programa se colgaría, no saldría nunca del loop, ¿no? Entonces ponemos un número máximo de iteraciones, cosa que si se cumple se tiene que salir del loop. Bien, entonces entramos al while y calculamos la segunda componente del vector, que viene a ser nuestra primera aproximación de la fórmula iterativa, la que estamos aplicando ahí. Y entonces veamos el valor de x. El segundo valor de x es 1.3333, ¿no? El que tenemos acá. Primera iteración, 1.33. Actualiza el intervalo. Fíjense, aquí no puso los signos, pero en 2 sabemos que es positiva la ecuación f y en 1 es negativa. Entonces en 1.4 tenemos que reemplazar 1.4 con la ecuación y resulta que va a dar negativo, porque obviamente la raíz es 1.41, 42 es mayor que 1.4, ¿no? Entonces va a dar negativo. Como en 1 es negativo, perdón, en 2 es positivo, en 1 es
negativo. Aquí estaba pasándome yo a otro valor. Aquí es en 1.3333, no 1.4. En 1.3333 tenemos que evaluar la ecuación, ¿no? Y ese obviamente va a dar un valor negativo. Entonces, la raíz se encuentra entre 1.3333 y 2, porque f en 1.3333 da negativo y el 2 da positivo, ¿no? Entonces actualizamos el intervalo, el A1 es el 1.3333 y el 2 queda fijo acá. Y calculamos de nuevo el valor siguiente en la iteración. Entonces damos acá. Guardamos, aquí estoy evaluando, ¿no?, el valor de la función en 1.3333 y da negativo, como habíamos mencionado. Y continuamos, evaluamos la ecuación. El error entre los dos valores es el extremo izquierdo y la primera iteración. Fíjense ese error cuánto da. 0.33, mucho mayor que la tolerancia todavía. Entonces seguimos. Terminamos acá el while y vamos a ver si entramos. Como el error es mayor que la tolerancia y el número de iteraciones es menor que 100, tenemos que seguir en el while. Y calculamos el siguiente valor. Fíjense, el tercero acá sería 1.4. Este de aquí, 1.4. Ahora, continuamos con él. Evaluamos f en 1.4, da negativo. 1.4 da negativo. En 1.3333 también da negativo. Entonces no se encuentra entre 1.3333 y 1.4. Se encuentra entre 1.4 y 2. Entonces se actualiza el intervalo, el A nuevo es el 1.4 y el 2 se queda fijo ahí. Y vamos a hacer el cálculo del nuevo valor. Bien. Entonces, tomamos el nuevo A, le evaluamos. Bien. El error se calculó, dio 0.0667. Todavía es mayor que la tolerancia, debemos continuar. Tomamos el siguiente valor de iteración. Estamos el cuarto valor, 1.4118 en el vector, pero en realidad es nuestra tercera iteración, ¿no? 1.4118. Este de acá, 1.41, en realidad con todos los decimales 17647, ¿no? Y entonces evaluamos el signo en F. Eso lo hacemos acá. Evaluando el signo en el valor nuevo calculado. Fíjense cómo el F va cayendo a 0, ¿no? Porque nos acercamos a la raíz negativo. Entonces la raíz no está entre 1.4 y 1.411747, sino está entre este 1.411747 y 2. Se actualizó el intervalo y volvemos a aplicar la fórmula, ¿no? Bien, yo quisiera que en lo que resta de tiempo ustedes continúen aplicando esta fórmula que está en el PDF de la plataforma para tratar de llegar hasta el resultado final acá de 1.4142.012 que nos da el método de la falsa posición como resultado aproximado de la raíz con la tolerancia de 10/4, ¿no? Y fíjense el número de iteraciones que se realizó acá en la falsa posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6 iteraciones solamente. Si vemos el número de iteraciones de las 14 iteraciones de la bisección, obviamente es mucho menor. Un poquito menos de la mitad de iteraciones utilizó acá el método de la falsa posición para llegar al resultado. Pero además, veamos la precisión. Pues, y vemos nosotros el MATLAB. Voy a parar esto. Y vemos el MATLAB otra vez, el SQRT de 2. Es lo que estamos buscando como raíz de la ecuación. Y lo visualizamos acá.
dos decimales. De 1.4042, 1, ¿no? Y aquí tenemos 1.4242,0. Bueno, sigue el error en la misma posición decimal. En el quinto decimal tenemos la cifra con la primera cifra ya con error respecto al valor exacto, ¿no? Entonces, en precisión no le ganó a la bisección, pero sí le ganó en número de iteraciones, ¿no? En velocidad. Y en estos últimos minutitos de la clase, yo les pediría que ustedes hagan los cálculos para ver si llegan al final a este último valor.